los frentes. Un temazo, un tema. De hecho, veníamos ahora hablando en la primera hora respecto justamente al Frente de Todo, Juntos por el Cambio, que también es un intento de ser frente, de hecho, es un intento, y digo un intento porque no lo logras del todo, pero los frentes en la política latinoamericana, en la política mundial, viene desde hace mucho tiempo. Es un debate actual, contemporáneo. Yo creo que van a surgir muchas preguntas, no sé si respuestas, nunca son fáciles, pero a veces, y arranco con esto, Abraham, para pasarte la pelota, para provocar el debate también aquí entre el equipo. Los frentes no siempre es un baile de siglas. No, un frente no se genera sumando siglas, poniéndole no la H, la J, del partido radical le pone la R, del partido de izquierda le pone la I, del partido, no sé, no es un juego tan fácil como a veces uno imagina. No, un frente, vamos a ponerle 4 o 5 siglas, pongan todas. Hay muchos frentes fallidos precisamente por caer, creo que en una premisa falsa. A partir de ahí, Abraham, no sé qué tienes para contarnos en experiencias latinoamericanas, contemporáneas, en los países que hemos investigado. Sí, es un temazo, es un temazo. Inevitablemente pienso en mi país, ¿no? Estos frentes que nacen de manera coyuntural, como dice la frase, ¿no? Para asaltar el Palacio de Invierno, pero que no cuentan que al día después viene lo más complicado, que es la recogida de basura, ¿no? Y es en el momento administrativo cuando se ve realmente las costuras, digamos, las fisuras de estos frentes que nacen de manera coyuntural, ¿no? Para una contienda electoral. Pero si quieres, Alfredo, arranquemos con Colombia, donde está el Frente Nacional, que fue un pacto o un acuerdo político entre liberales y conservadores, que es bastante decir, ¿no? Para acabar con el partido político del general Rojas Pinilla. Esto se produce en 1958 y 1974. Imagínense ustedes este frente tan particular en este momento de Colombia. ¿Qué te parece? O sea, Abraham, primero le vamos a dar una mala noticia a la audiencia muy contemporánea. Disculpen, pero el Frente de Todos no fueron ellos los que cayeron en la idea de frente, ni el Frente Amplio Uruguayo, ni la idea del UNES en el Ecuador. Y no. Los frentes data de hace mucho tiempo, y además tan variopinto como este que planteas en Colombia, muchas veces para terminar con situaciones militares donde se asocian partidos políticos de ideología complicado. A partir de ahí es difícil saber si el frente es siempre con el objetivo táctico para superar un escollo coyuntural. Lo difícil de un frente con tanta amplitud ideológica como el que estabas comentando es cómo carajo luego gestionan las discrepancias y las divergencias ideológicas de fondo, porque a la hora de la verdad el consenso no puede ser tan de mínimos como no querer que venga otro. Luego toca tomar decisiones en el día a día de la política. Es interesantísimo y no quiero detenerme mucho en este caso, pero como tú dices, Alfredo, es un frente que nace para hacerle oposición a un tema en particular. En este caso, en el mandato del general Rojas Pinilla, se convierte en un tercer partido capaz de desplazar las dos tradicionales, y este hecho, unido al deseo de terminar con ese periodo conflictivo en Colombia conocido como la violencia, bueno, genera justamente que se propicien las condiciones para un frente que combata ese momento. Pero luego en Colombia tenemos ya un frente mucho más contemporáneo, más actual, que es muy interesante, que despierta enorme expectativa, que es el pacto histórico, Alfredo. Esto es de recién. Es muy reciente, además. Recién, ¿no? Con un objetivo legislativo. De hecho, todavía ese pacto histórico no ha trascendido, que yo sepa, las candidaturas presidenciales. Precisamente tienen dificultades. Efectivamente, es un frente que sigue en construcción. Los miembros de este llamado pacto histórico de los partidos de izquierda, bueno, siguen recorriendo por estos días departamentos de Colombia de cara a las elecciones, y el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, ha sostenido que ese pacto histórico debe plantearse como un proceso que englobe a toda la sociedad colombiana, pero además que es el método de gobierno que proponen los adscritos a esa alianza. El pacto histórico, dicen, debe ser el método del gobierno, el próximo gobierno, y para ello hay que ganar la presidencia y las mayorías del Congreso. Esto es un aprendizaje, perdona, a Abraham. Sí. O sea, el nacimiento de este pacto histórico, digo porque es interesante saber los porqué de los frentes, cuál es el objetivo del mismo. El caso del pacto histórico fundamentalmente viene como una idea muy originada en Gustavo Petro, el líder de la Colombia Humana, porque lo que él se da cuenta es que en las elecciones pasadas, las de hace 4 años, cuando afronta la presidencia, previamente tuvo que afrontar la legislativa. ¿Y qué ocurrió?
que no había ningún acuerdo de cara a la legislativa y por lo tanto apareció unas fuerzas muy fragmentadas y se quedó la Colombia Humana siendo la segunda fuerza presidencial con mucha votación, obtuvo hasta 8 millones, más de 8 millones de votos. Sin embargo, no tenía reflejo en las instituciones del Estado, en el legislativo y en los senadores. Entonces dijo, para esta vez no. Esta vez yo voy a ir a las presidenciales, ok. Pero vamos a ir por lo menos en coalición, en pacto, para que luego tengamos capacidad de un bloque común con su heterogeneidad y tener mayor fuerza en el legislativo. Precisamente porque hoy en día está pasando, pero no ahora, en el mundo durante décadas, es que si tú no tienes tanta fuerza en el poder legislativo como tú quieras, a pesar de ganar una elección, véase ahora lo que contábamos de Pedro Castillo, te cuesta la vida misma. Yo creo que este es el gran objetivo de ese pacto histórico, que es un acierto por parte de Gustavo Petro. Ahora sí, esto ha generado un quilombo puertas adentro porque ya no se ponen de acuerdo ni siquiera cómo deben ser el tipo de lista para elegir en este pacto histórico. Y esto es fantástico, Abraham. Para mí tocas uno de los temas más, yo diría que de actualidad. Claro, lo fácil que es decir, nos ponemos de acuerdo para algo, pero lo difícil que es luego ponerse de acuerdo en la letra pequeña de ese para algo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Nos ponemos de acuerdo para ir a jugar al fútbol. Bien. ¿Y cuando empieza la letra pequeña de las reglas para jugar al fútbol? No, que si jugamos con 5, si jugamos con 6. Que si el gol vale doble, que si vale fuera. Que si... Bueno, ahí es donde empieza la situación complicada. Gaby, ¿tú qué te ha tocado estar en el día a día? Ahora sigues, pero en primera línea. Cuando estás en un frente o en un... Pues de hecho el MAS es todavía más difícil que un frente porque redobla la fuerza en Bolivia, ¿no? Porque es un instrumento que aglutina un archipiélago de organizaciones. Eso ya es como el doctorado del frente, ¿no? Es como la tesis doctoral ya, ¿no? Uno se licencia con frente y luego llega a hacer el doctorado si te tienes que ir a Bolivia con el MAS. Porque insisto, ¿cómo es el día a día de cómo articulas y cómo gestionas todas las dificultades que hay por encima de un acuerdo de mínimos? Bueno, básicamente en el caso boliviano, el MAS, siendo, digamos, una alianza enorme de organizaciones sociales que muchas veces tienen intereses particulares contrapuestos, ¿no? Me ha tocado a mí en la Asamblea Legislativa Plurinacional debatir, por ejemplo, normas en las que el sector minero y el sector campesino estaban absolutamente encontrados. Y, digamos, la riqueza de un frente o de un espacio tan amplio y tan, digamos, diverso, es que en realidad lo que en Bolivia se había hablado siempre como el multipartidismo, como la riqueza de la democracia, en realidad en el caso boliviano, dentro del MAS se da esa variedad, ¿no? No en relación a los partidos de oposición, sino al interior del propio MAS, y es duro en el debate, pero creo que es riquísimo en términos democráticos, ¿no? Lo contrario pasa en Bolivia en el caso de la derecha. La derecha ha intentado 50.000 veces unirse y aguantan 6 meses después de las elecciones. De ahí se hacen añicos y se parten en 1000 pedazos. Yo el otro día, Gaby, no voy a decir quién porque voy a quedar un poco mal, y es un dirigente político muy conocido en la Argentina. No lo voy a decir aunque me tienten, no lo voy a decir, no lo digo a la una, no lo digo a la dos, no. Decía que como que siempre ponía que las dificultades de los frentes eran al interior del progresismo de la izquierda y que la derecha se unía por los intereses. Yo coincido contigo, Gaby, porque discrepo en lo que decía este dirigente. Porque no, la derecha también es muy heterogénea. Y además tienen a veces gran variedades de todo tipo, de intereses, de protagonismo, de egos, incluso hasta de cuestiones tácticas. Yo creo que el MAS en Bolivia ha demostrado, ¿no?, con mucha virtuosidad ser una suerte, ya diría que eso, de frente y un poco más, porque además tiene eso, ¿no? Muchas cosas de la cuestión incluso de cosmovisiones distintas, ¿no?, que también hacen como creo que más complicado plantear propuestas en común. Y de hecho yo me atrevo a decir, Gaby, que es justamente el intento del golpe, no sé si tú lo ves igual, el objetivo era en el fondo fragmentar esa suerte de frente amplio que es el MAS en estos tiempos.
Sí, yo creo que sí, era hundir al MAS 100 metros bajo tierra y que no vuelva a resurgir nunca más. Ese era el intento del golpe de Estado y no lo lograron. Pero además una cosa que ahí te quisiera añadir, Alfredo, en la experiencia práctica, es que esa multiplicidad de voces al interior de un actor político como es el MAS, como partido, como instrumento, como frente, tiene la virtuosidad de que ante el enemigo la cohesión fue absoluta, digamos, después de un golpe de Estado, pero por otro lado hay ciertas cosas que ya son hechos prácticamente inamovibles en la conciencia colectiva del pueblo boliviano, más allá de ser militante del MAS o no. Un ejemplo es la nacionalización. Igual que en Argentina, en la encuesta de CELAC ahora salió casi como un hecho transversalizador de todas las posiciones políticas, la animadversión o la mala imagen que tiene el Fondo Monetario Internacional para los argentinos. En Bolivia, la conquista de la nacionalización, por ejemplo, es algo, y del papel del Estado en la economía, hoy es algo que es muy difícil que pueda discutirse en la conciencia colectiva de la gente, ¿no? Y eso se ha ido construyendo en muchos años de resultados, básicamente, para mí, ¿no? Yo diría algo más, incluso, Gaby, y se lo digo un poco a toda la audiencia, seguramente haciendo una confidencia. Yo creo que mucha gente, por ejemplo, cree que Evo Morales es un tipo dogmático, que no escucha a nadie, así lo han intentado dibujar permanentemente, porque seguramente tiene una personalidad fuerte, un carácter fuerte, un liderazgo fuerte. Yo creo que su gran acierto es justamente entender que la necesidad de construir una suerte de unidad de algo muy amplio. Con líneas rojas muy marcadas, ¿no? Todo lo que venga de una cesión de recursos naturales frente a los Estados Unidos o una transnacional te va a decir no. Pero si Evo Morales creo que dio un paso de gigantes en la izquierda boliviana o latinoamericana, de hecho, durante el golpe de Estado, él creo que se obsesionó para bien de que no se fragmentara ¿no? El MAS como frente amplio. Yo me atrevo a decir que otro que fue así y que por eso muchas veces parte de la izquierda tradicional no logra de entender, para mí sería el comandante Hugo Chávez. Yo creo que si Chávez hizo algo de enseñanza para con América Latina, es esa idea de unidad, unidad, unidad y unidad, porque esa idea de unidad no era solo un discurso de eslogan, de campaña diseñado por algún marketinero. No. Tenía una esencia que es el objetivo de ser, claro, la unidad siempre es difícil, por eso para el chavismo mucha gente de afuera no lo logra entender, por la diversidad que hay al interior. La gente se cree que es todo el mundo igual. No, en absoluto. Y en Bolivia, si uno conoce al MAS, Gaby lo sabe mejor que nadie, las corrientes a veces dirían, no nos vamos ni a tomar cerveza juntos, ni juntas, pero luego tienen claridad en algunas líneas rojas, por ejemplo, que no valen golpes de Estado para que impongan desde Almagro un presidente o presidenta. Eso no. Y ahí ya no hay ninguna duda que se plantee. Bahía quería comentar algo. No, cortito, me parece fundamental esto que plantea Gaby en función de la unidad contra la adversidad. Me parece que es un valor que funciona muy bien en América Latina en función de líneas de trabajo que se puedan articular en forma conjunta. A mí me parece que otra cosa muy interesante de los frentes es que en realidad cuando son meramente electorales, que también sucede mucho en la derecha, nunca 2 más 2 es 4, digamos. Eso es lo interesante, ¿no? Porque a veces en los frentes se dice, bueno, si sumo digamos, me acuerdo el ejemplo más concreto de Pichetto con Macri, sumo un peronista, entonces me da 2, y bueno, nos damos cuenta que la ecuación en los frentes, justamente lo interesante es que nunca es matemática, sino que justamente se nota demasiado que es un frente electoral y que no es muy genuino y que en 2 minutos, como dice Gaby, eso va a desaparecer porque no hay acuerdos de fondo. Yo añado lo que dice Bahía, no sé si estaba en el listín, igualmente ahora quiero que hablemos de Ecuador, pero lo que pasó en el Paraguay, justamente se crea una alianza, un frente para las elecciones últimas contra el Partido Colorado, contra Mario Abdo. Se creó una suerte se llamó Frente o Alianza Ganar. Se juntaba el Partido Liberal y el Frente Guazú. Era muy llamativo porque Fernando Lugo, el expresidente paraguayo, bueno, se sentía que había sido de alguna manera atacado por parte del liberalismo cuando se le dio el golpe en contra, ¿no? En el momento cuando lo sacan de ser presidente. Bueno, fue una alianza electoral exitosa, pero justamente lo que plantea Bahía es clave. Es decir, se terminó la alianza el día que se terminaron las elecciones.
se diluyó tanto la alianza que hoy en día están con la misma dificultad y por eso el Partido Colorado, a pesar de Mario Abdo con una imagen tan baja, pueden navegar. La alianza tuvo una idea muy tacticista, no muy utilitaria. Creo que se podría haber hecho mucho más, pero seguramente es lo más difícil. Sí, lo más difícil, de hecho, y los que nos encanta hablar de política, es bancarnos una opinión con matices, ¿no? Deportivamente. No dando en la espalda. Esto, bueno, yo no sé, aquí hay mucha gente que nos aguantamos en el día a día y bueno, yo con Gaby nos podemos tirar, no sé, yo recuerdo, no voy a decir dónde, conversaciones de Bolivia en pleno golpe, de charlas eternas y yo no sé cuántos matices teníamos Gaby y yo, no, por aquí, por allá, bueno, pero claro, de eso se trata y yo creo que esto es algo que me parece que la izquierda ha aprendido mucho en este siglo XXI en América Latina y la verdad que lo digo porque no siempre hay que hacerse el harakiri cuando uno plantea este tipo de cosas. Ahora, eso sí, siempre en la regla hay una excepción. ¿Será el Ecuador la excepción, Abraham? A ver, ¿qué me dices tú? Porque nos vamos a meter en otro tema así, escabroso, ¿no? Resbaladizo. Sí, efectivamente. Creo que Ecuador no es un ejemplo necesariamente de un país donde funcionen mucho los frentes, ¿no? Precisamente por lo que apuntaba Bahía, porque son frentes que nacen generalmente en coyunturas electorales, ¿no? Creo que el gran desafío ahora, pensando en la convención, que es histórica, es un momento importante en Ecuador, creo que el gran desafío de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, es empezar a trabajar desde ahora un bloque histórico, un frente amplio que no solo esté mirando para las elecciones, ¿no? Que empiecen ya a consolidar un acuerdo programático, por ejemplo, con el movimiento indígena, ¿no? Siendo que el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana son las principales, digamos, identidades de la izquierda ecuatoriana. Pero efectivamente, Alfredo, la Unión por la Esperanza, el famoso Frente UNES, es otro de los ejemplos más recientes de, bueno, estos ensayos que se hacen para frentear retos electorales. De hecho, probablemente sería como el contraaprendizaje, ¿no? Y ahora, como dicen en la Argentina, con el diario del lunes, todo siempre es más fácil. Pero ciertamente creo que se planteó una plataforma electoral donde iban a, no sé, ¿cuáles eran las fuerzas políticas, Abraham, que estaban al interior de esa UNES, de esa Unión por la Esperanza? Eran algunas fuerzas políticas, en todo caso habría que decir, te las voy a mencionar inmediatamente, que la Revolución Ciudadana se ve forzada también a participar en estas alianzas porque tenía un boicot Buen dato. por todas las partes, ¿no? O sea, el CNE no daba posibilidad de que la Revolución Ciudadana se inscriba con un movimiento al principio. De entrada se secuestró a Alianza País, que era el partido del correísmo. En fin, todo eso se tuvo que sortear y también fue una de las razones por las que se crea este frente. Pero perdona, Abraham, das en una clave fantástica, porque claro, nace casi por obligación. Y cuando te fuerzas a aliarte con alguien, ay, no, esto es como en el cole, no, siéntate aquí al ladito de este que te tienes que hacer amigo, ¿no? O cuando vas a, no, yo lo voy a decir así ahora, cuando mi madre me quiere presentar a sus amigos, yo, mamá, si no son mis amigos, son tus amigos, hija mía, ¿yo qué quiere que le haga, no? Bueno, pues algo así, ¿no? Yo creo que cuando los niños muchas veces, no, hasta amiguito de esta y se caen como el culo, ¿no? Y ahí tú obligándola a que se lleven bien. Este tipo no lo había pensado así, pero me parece que diste en una clave importante. Nace por una necesidad del lawfare en contra y en el fondo quizás el frente no fructifica por eso, ¿no? Es una de las explicaciones. Totalmente, y creo que es oportuno recordarlo justo ahora cuando hay muchos señalamientos contra la Revolución Ciudadana por asumir este tipo de contradicciones, ¿no? ¿Cómo puede ser que el correísmo salió con determinados partidos que no son de izquierda, más bien son de centro derecha, en fin? Claro, hay que asumir contradicciones si quieres dar el juego político, si no, no te metas a política. Y hubo ahí alianzas con el Centro Democrático Nacional, con la Fuerza Compromiso Social, bueno, con el Foro Permanente de Mujeres Ecuatorianas. Hubo también una confederación de pueblos y organizaciones indígenas campesinas del Ecuador, una fuerza rural y productiva, todos convergieron en esta identidad del Frente UNES, que hoy, bueno, ya se está diluyendo prácticamente. Y insisto, Alfredo, la Revolución Ciudadana nace como un partido político hoy, día sábado, nace como un partido político, lista 5, y el gran desafío es armar desde mañana un gran bloque histórico para las futuras elecciones, pero además para un proyecto de largo aliento, ¿no? Para proponer un horizonte civilizatorio, no solo para participar en elecciones. De hecho, fíjate que las dificultades de creación o de participar y de hacer virtuoso un frente en el Ecuador también la está teniendo el propio Yacu Pérez, el que fue candidato presidencial y le fue bien.
en las últimas elecciones, quedando muy cerca de pasar a segunda vuelta. Creo que hace poquito planteó que había creado un nuevo partido, más Partido Verde, y se salía un poco de las filas de Pachacutic, porque Pachacutic también es una suerte de frente que da respuesta a un montón de particularidades y singularidades. El propio Carlos Rabascal, que formaba parte del frente UNES con Insurgente o algo así, creo, no recuerdo de memoria, creo que sí, creo, Surgente, perdón. Ahora está de alguna manera caminando otra vez solo, ¿no? Yo creo que esto es interesante para ver, no lo controversial, y no es tan fácil, ¿no? Y mira también, Alfredo, qué curioso, ¿no? Este frente espontáneo que se armó entre el partido de gobierno, el partido Creo, con el Partido Social Cristiano, hoy también totalmente fragmentado. Esto fue una cuestión récord. Fue a la semana de haber ingresado el presidente Lasso, de haberse oficializado como primer mandatario, se rompe esta alianza precisamente porque estaba pegada con Saliba, ¿no? Y ahí se verifica la tesis de que la derecha no necesariamente se une por intereses, también hay heterogeneidad por ese lado. Tal cual, es verdad que la derecha ni siquiera el frente se ha sostenido en el tiempo, en el Ecuador ha durado poquísimo. Ahora nos vamos a ir a un país que me atrevo a decir que es donde mucha gente en América Latina y de afuera creen que precisamente el Frente Amplio ni siquiera ya es un frente, sino es algo consolidado homogéneo, porque es como de los espacios históricos que más ha triunfado como frente, y tanto así que la gente cree que la palabra frente ya no obedece a esa idea ni sustancia, sino es un partido único. Y no lo es. De hecho, esa es otra particularidad también en el Uruguay. Tiene por ahí algunos datos interesantes, ¿no, Abraham? Efectivamente, el emblemático Frente Amplio de Uruguay, que es una fuerza política que se define como progresista, democrática, popular, antioligárquica y antiimperialista. Me parece también interesante cómo se configuran los frentes, ¿no? Digamos, retratando bien al enemigo, ¿no? No lo había pensado, Abraham, pero esto es casi da para escribir algo. Es cierto, es que es mucho más fácil, entre comillas, juntarme por los que me cae mal que ponerme ahora a discutir a ver cómo empiezo yo a construir un proyecto político. Y no sabía ni siquiera que el Frente Amplio Uruguayo tenía también este vínculo anti. Fue fundado el 5 de febrero del año 1971 como fruto wow, de la no sabía coalición. que databa de tanto tiempo. Debe ser de los que más tiempo se ha mantenido, ¿no? Fruto de la coalición de varios partidos políticos, la convocatoria de ciudadanos independientes y la creación de un movimiento político. Y su fundación sintetiza, Alfredo, un proceso de unidad en el pueblo uruguayo que se jalona con el Congreso del Pueblo, el famoso Congreso del Pueblo, la unidad sindical con la conformación de una central única de trabajadores, la CNT, ¿no? Llegando a la unidad política con la fundación, bueno, finalmente del Gran Frente Amplio, que se define como una coalición, ¿no? Como un movimiento. Ellos evitan identificarse como un partido. Hablan de un movimiento, es la forma más precisa de definirlo, ¿no? Incluyen aquí a un conjunto de sectores políticos, partidos, movimientos, agrupaciones, junto a toda la red de militantes nucleados en comités de base y departamentales. Es decir, que tiene diferentes, digamos, peldaños, diferentes esferas, ¿no? Debe ser ahí muy está difícil incluso también. Partido Comunista, está el socialismo, la socialdemocracia, o sea, la variedad del Frente Amplio uruguayo quizás ¿no? Nos permite entender por qué salía un Pepe Mújica y también Tabaré Vázquez. O cuidado, Exacto. Almagro. O sea, cuidado, Almagro. Increíble. Sí, porque ahora ya no se nos fue un poco, ¿no? Pero Almagro salió de ese Frente Amplio. Cuando un frente es, perdonen los amigos y amigas uruguayas aquí, Bahías casi de allá, casi. No, pero sí, ¿cómo decir? Cuando un frente es tan amplio, cuidado, cuidado también, porque si yo ya me pongo a hacer una cosa tan amplio, ahí cabe hasta Almagro. Lo digo porque no sé, en esa discusión, Gaby, si a veces da miedo la idea de construir algo tan amplio, si la amplitud puede ser de alguna manera contraproducente o puede en algún momento tener un efecto boomerang a lo Almagro. Estoy un poco exagerando lo de Almagro, pero se entiende la discusión, ¿no? No sé si miedo, pero vértigo sí, ¿no? Pero además sí creo que la complejidad de un movimiento, el MAS en Bolivia es más un movimiento de movimientos sociales que un partido clásico como el que conocíamos, ¿no? Y en el caso del Frente Amplio Uruguayo sucede algo similar, pero con la diferencia de que las bases del Frente Amplio
no es necesariamente de organizaciones sociales, ¿no? Sino más de partidos políticos en su interior. El MAS, por el contrario, es más organizaciones sociales que conforman el bloque popular, digamos, dentro de Bolivia. Y bueno, la política uruguaya en términos de estabilidad tiene años luz a la política en la mayoría de nuestros países, creo, ¿no? Te voy a decir algo Vez... feo, a veces me aburre tanta estabilidad a mí, ¿eh? Claro, eso iba a decir Uy, yo perdón, ya me van a precisamente. salir ya me va a salir a degüello. Madre mía, donde me acabo de meter yo solito. Sí, yo he escuchado de mucha gente decir eso en relación a la estabilidad política uruguaya en comparación con los sobresaltos que tenemos en el resto de la región. Es cierto. Bueno, para terminar, porque se nos viene el tiempo encima, hay frentes, bueno, el Frente Amplio chileno, ¿no? Que es otra cosa de cosecha reciente, el Frente Amplio peruano, donde después acabaron todos peleados no hace tanto. Pero yo quiero un poco, para terminar con Argentina, Abraham, ahí por si podemos provocar un poquito más a nuestra audiencia maravillosa, ¿qué tienes por ahí? Porque claro, tenemos el Frente de Todos y bueno, yo diría que Juntos por el Cambio es otro intento de frente ayornado. El Frente de Todos, no podemos dejar de hablar del Frente de Todos. Yo veo que Bahía tiene muchísimas ganas de hincar diente en este tema. Es la coalición política gobernante en Argentina a raíz del triunfo en las elecciones 2019. A pesar del uso de la palabra todos en la inscripción formal de la alianza, tanto el logo como el primer spot de campaña del candidato presidencial Alberto Fernández, escuchen esto, señalaron que la expresión debe ser entendida con un significado inclusivo de género, como todos, todas y todes, ¿no? Y bueno, todos recordarán su discurso del 2017, cuando propuso ante los asistentes una línea política clara y precisa. No fue la unión de los peronistas, no fue en absoluto un kirchnerismo emocional, sino la construcción de un frente cívico. ¿Qué me dicen, compas? De hecho, yo diría que esto es la evolución de una iniciativa previa que es, en Bahía me podrá corregir, que es Unidad Ciudadana, ¿no? Yo creo que fue el primer paso cuando Cristina, yo creo que sale de la presidencia y empieza a repensar la manera de construir algo más amplio. Y creo que lo hace en etapas. Yo creo que no se entiende, a veces, como suele pasar, ¿no? Los sesudos entre nosotros, entre ellos nosotros, analistas, todo el mundo ya pensaba que Unidad Ciudadana era no principio y fin, y yo creo que Cristina lo vio en perspectiva histórica y era un primer peldaño de un proyecto más amplio como fue el Frente. Yo creo que eso es interesante y de hecho nos ha pasado mucho en América Latina ver, claro, el éxito del Frente de Todo. Y yo siempre digo, y le paso la palabra a Bahía para ir cerrando la discusión de los frentes y del Frente de Todes, que cuando se discute mucho al interior de un frente y ocupa la centralidad política o mediática en un país, perfecto. Eso se le llama hegemonía. O sea, eso es perfecto. Yo ahí no me pongo nervioso. De hecho, no, hay muchas internas y están peleando todo el tiempo. Mejor que se peleen puertas adentro, porque significa que al menos tú trazas una parcela ideológica donde se está discutiendo ahí. No se está discutiendo que cómo le pides prestado al FMI. Se está discutiendo cómo negocias con fuerza al Fondo Monetario. No, yo quiero que diga algo, Bahía. No voy a cerrar aquí, no te creas tú. Quiero escucharte a ti porque has dicho que de esto tenía bastantes que decir. No, además ya se nos está terminando el tiempo, Fernando nos va a matar, pero sí, coincido con lo que dicen ustedes. Realmente, digamos, el valor, si bien hay muchas dificultades y desafíos y vértigos, como decía Gaby, que sea parte de un proceso y que sea parte de un proyecto un poco más amplio que un frente electoral, aunque sí es un frente electoral, y también hay que decirlo en función, una unidad frente a un enemigo en común, por decirlo de alguna forma, que es el macrismo y las situaciones económicas desgastantes y la verdad que de crisis que nos ha dejado ese proceso neoliberal y el neoliberalismo en general como premisa principal de la unidad. Sí me parece que es fundamental que lo que decís vos, Alfredo, que es justamente así como lo leemos, que es parte de un proceso que viene más allá del 2019, que es una construcción previa y que quizás con Alberto Fernández se cristaliza un poco esa unidad y se pudo llegar de vuelta a ganar las elecciones fundamentalmente. Y no es casual que sea Alberto Fernández porque seguramente es el que mejor representa
esa heterogeneidad. Yo creo que eso también no suelen ser casualidades. Paramos acá la discusión de frente. Yo creo que nosotros podríamos hacer aquí un Twitch de 25 horas hablando de esto, ¿no? Con toda la audiencia ya se iría corriendo, pero quedamos nosotros aquí como locas y locos. Paramos y de un tema tan serio como los frentes vamos a ir a otro tema muy, muy, muy serio, muy serio.